nuestra reunión del día de hoy. Antes de comenzar me gustaría compartirles un versículo. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Dejemos que la alabanza del día de hoy renueve nuestras fuerzas. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que nuestras batallas, Señor, tú ya las has ganado en la cruz. Gracias porque tú nos has dado esa victoria, Señor, que solamente en tu nombre podemos tener. Y sabemos que estamos viviendo por situaciones difíciles, pero la batalla es de Jesús y esa batalla ya está ganada. Así que levanta este clamor ahí donde estás, con tu familia, y vamos a levantar un cántico de esperanza y de victoria, porque sabemos que Jesús ya ha ganado por nosotros. Las armas contra mí no encuentran triunfo, las batallas que tú enfrentas ganarás, pues mi Dios solo conoce las victorias. Mi Dios nunca fallará. Vamos a decirlo. Oh, mi Dios nunca fallará. Veo la victoria frente a mí. Veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Dile. Veo la victoria frente a mí. Veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Oh, oh, Jesús. Oh, 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 oh. Poderoso es tu nombre, Jesucristo. Las batallas que tú enfrentas ganarás, pues mi Dios solo conoce las victorias. Mi Dios nunca fallará. Oh, mi Dios nunca fallará. Veo la victoria frente a mí. Veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Veo la victoria frente a mí. Veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Oh, 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 oh. Así es, Jesús. Nuestras batallas son tuyas. Y ahora vamos a declarar esto, familia, porque sabemos que en sus manos toda obra del enemigo es destruida y las obras obran para bien. Vamos a declarar esto. Tú tomas las obras del enemigo y las transformas en bien. Las transformas en bien. Tú tomas las obras del enemigo y las transformas en bien. Las transformas en bien. Vamos a declarar, iglesia. Tú tomas
Te amamos, Jesús, porque tú eres aquel que nos ha dado salvación por medio del Padre. Y Señor, hoy queremos exaltar tu nombre, hoy queremos decir cuán hermoso eres para nosotros. Te amamos, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dile, dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Jesús, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Familia, vamos a declarar esto. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Vamos, los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Dios, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Majestuoso, majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús,
su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Jesús. Jesús, no hay otro nombre igual a ti. Qué gran alabanza tuvimos el día de hoy. A continuación escucharemos el mensaje de esta semana. Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Hoy quiero hablarte acerca de algo que me ha estado, en verdad, déjame decirlo, que Dios me ha estado hablando. Y es de seguir a Jesús. ¿Cómo es que cada uno de nosotros estamos siguiendo a Jesús y qué es lo que estamos haciendo? Sé perfectamente que el hecho de seguir a Jesús es algo muy significativo y que tiene un costo en nuestras vidas. Un costo tal vez no económico, muchas veces sí, pero un costo de sacrificio, de tiempo, de esfuerzo, de dedicación. Y todos sabemos que acabamos de pasar esta famosa prueba del COVID. Creo que esta prueba de COVID fue una prueba que Dios puso a nosotros, a cada uno de nosotros, para ver nuestra resistencia, para ver en dónde estamos, para ver si verdaderamente hemos decidido ser discípulos de Jesús y seguir a Jesús y qué estamos dispuestos a dar, cómo enfrentamos esta problemática, cómo es que nosotros estamos aceptando las pruebas que Dios nos está poniendo. Y yo quiero que tú te quedes con una pregunta y que toda la semana y que mucho tiempo estés contestando esta pregunta. ¿Estás pasando las pruebas que Dios nos está poniendo? Fíjate, hoy quiero analizar nuestro caminar en Jesús, nuestro andar con Dios de la mano. Acabamos de pasar y estamos ya terminando prácticamente estos tiempos muy difíciles. Hay un dicho muy famoso que dice que las amistades se ven en los tiempos difíciles, que los amigos se ven en los tiempos difíciles. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que hemos pasado en este año y medio ya casi, tiempos muy difíciles, tiempos de prueba, tiempos en los que nuestra fe ha sido probada. Y yo he podido descubrir muy tristemente en que personas que yo conocía de fe, personas que habían tenido un buen caminar, incluso personas con un buen testimonio, han abandonado ese caminar con Dios, han abandonado ese querer seguir hacia adelante en el caminar con Dios. Y es algo muy, muy, muy triste. En todo este tiempo de pandemia y aún en otros tiempos, yo he visto cómo este caminar en muchas personas se ha visto frenado, se ha visto mermado, ha cesado por algo que ha pasado, por algo que a ellos los ha movido, por algo que ha intervenido en sus vidas. Y muchas veces, déjame decirte algo, muchas veces no ha sido un pecado, muchas veces sí, muchas veces no. Muchas veces ha sido el trabajo, muchas veces ha sido la familia, muchas veces han sido situaciones adversas a lo que nosotros tenemos que estar agarrados, adversas a nuestra fe. Y han dejado esta aventura, este caminar en Cristo Jesús, que a final de cuentas, el caminar en Cristo Jesús, el único beneficiado, el único que va a obtener ese buen resultado, tú y yo lo sabemos que vamos a hacer, tú y yo, si caminamos
en Cristo Jesús, tú y yo vamos a ser esos beneficiados. Y hay personas que simple y sencillamente abandonaron en todo lo que creyeron, personas de un buen testimonio, personas que se quedaron a medio camino. Y yo hoy quiero que nosotros analicemos esta parte de por qué es que en ocasiones hay personas que se quedan a ese medio camino, porque yo no quiero que tú te quedes en ese medio camino. Ahorita hemos sido probados en este tiempo en el que no nos hemos reunido, en el que la iglesia dejó de tener estas cuatro paredes. La iglesia para muchas personas se abrieron las puertas, pero para muchas pero para muchas personas se cerraron las puertas. Y hay muchas personas que obviamente a lo mejor buscaron otra iglesia o buscaron otro lugar y fueron cambiando, pero Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Y estas pruebas yo creo que Dios las permitió para probar nuestros corazones. Quiero leerte en el libro de Mateo, en el pasaje número 19. Te voy a leer esto. Habla acerca de un hombre rico que quiere seguir a Jesús. Mira, pon atención. Es muy interesante este pasaje. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles son?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta persona le contesta a Jesús lo siguiente, he obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven, ¿qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre al reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y déjame explicarte un poquito este pasaje. Jesús no está en contra de la riqueza. Jesús no está en contra de tener bienes. Jesús está en contra en que se antepongan todas estas pertenencias, estos bienes, ante Él. Esa parte que dice que el que sirve a dos amos con uno queda mal, es cuando tú, a lo mejor hay muchas personas que adoran el dinero y lo están poniendo antes que familia, antes que salud, antes que muchas cosas. Eso es a lo que se refiere en este pasaje. Y fíjate cómo esta persona no era mala, este joven rico era una buena persona porque se confiesa en ese momento. Y sabes que yo no he robado, no he matado, no he dado falso testimonio, a lo mejor honro a mi padre y a mi madre. Pero en el momento en el que Jesús le dijo, comprométete para seguirme. Pero el seguir a Jesús, tú y yo sabemos que tiene un costo que muchos no están dispuestos a pagar. Y este joven rico tenía que desprenderse de lo que él tenía para poder seguir a Jesús. Y ahí no estuvo de acuerdo. Fíjate qué interesante, déjame tocar este punto. No era un pecado el que lo separaba de Jesús. No era algo malo lo que lo separaba de Jesús. Era ese amor al dinero que el joven anteponía primero que ante el amor de Jesús, que lo separaba de poder seguir a Jesús en este caminar. Y fíjate cómo sigue diciendo. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es posible,
pero para Dios todo es posible. Humanamente hablando es imposible, pero para Dios es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Esto se lo pregunta Pedro. Fíjate, es una pregunta bien difícil que Pedro le hace a Jesús. Ellos ya habían dejado sus barcas, ellos ya habían dejado su estilo de vida, ya habían dejado todo lo que ellos tenían para seguir a Jesús. Y Pedro se lo preguntó. Y entonces Jesús le contesta: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará vida eterna. Pero muchos que ahora son más importantes en ese día serán menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán más importantes. Esta es una promesa que Jesús le da a sus discípulos. Tiene un costo seguir a Jesús. Tiene un sacrificio seguir a Jesús. Y tiene un orden. Fíjate, yo creo que una de las partes más difíciles de seguir a Jesús es que Jesús quiere que nosotros tengamos un orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios es el Padre de Cristo Jesús, y nosotros debemos de tener orden en nuestras vidas para poder seguir a Jesús. Si no existe ese orden en nuestras vidas, va a ser imposible que nosotros podamos seguir a Jesús, porque va a haber siempre tropiezos, va a haber siempre cuestiones que nos separen de ese amor de Jesús, de ese poder seguir a Jesús con los ojos cerrados. Va a haber siempre cosas que se interpongan. El joven rico dijo: yo tengo dinero, no estoy dispuesto a dejar nada de lo que tengo, yo quiero seguir en mis comodidades, yo quiero seguir teniendo lo que es mío, y en lo que puedan ayudo. No, Jesús no necesita tu ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestros corazones. Dios necesita nuestra disposición. Dios necesita que nosotros colaboremos con Él, porque en repetidas ocasiones Dios nos dice: tú ocúpate de mi viña y yo me ocuparé de la tuya. Fíjate, es muy interesante. ¿Qué hubiera pasado? Que no pasó, pero ¿qué hubiera pasado si ese joven rico se hubiera separado de sus riquezas? Yo estoy seguro que hubiera pasado lo siguiente. Si él hubiera dicho: yo entrego mis riquezas y solamente me voy a volver el administrador de lo que tú me has dado, estoy seguro que ese joven rico hubiera sido aún más rico. Pero puso en primer lugar a su riqueza y desfasó del primer lugar a Cristo Jesús. Fue por eso que ahí le estorbó lo que él había hecho, sintiéndose el dueño y no solo el administrador. Dios, Jesús, nos ha hecho solo administradores de lo que ellos nos han dado. Y fíjate, te voy a leer otro pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 8. Te voy a leer a partir del versículo 18. Pon atención. Dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Fíjate aquí qué interesante es esto, porque aquí un maestro de la ley religiosa estaban acostumbrados a vivir de maravilla, y fíjate cómo Jesús, acuérdate que Jesús siempre nos va enseñando y nos va dando estas clases en parábolas, ¿no? Y le dice: ¿sabes qué? El seguirme, o sea, yo no, le dice Jesús, yo no tengo en dónde vivir, no tengo en dónde dormir, no tengo en dónde estar a gusto. El seguirme va a significar
un sacrificio. Y fíjate cómo este maestro de la ley religiosa le dice, yo te sigo. Pero ya cuando Jesús le dice de lo que se trataba, fíjate lo que sigue diciendo. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Fíjate qué interesante es esta parte, ¿no? Cómo aquí, primero el rico dice, y yo soy rico y no puedo dejar mis riquezas para seguirte. Y luego llega un maestro de la religión, un maestro de la ley religiosa y dice, ¿sabes qué? Yo no soy rico, yo no tengo nada, yo sí te puedo seguir. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Pero tal vez no haya comodidades. Y fíjate también, él dice, bueno, pues tampoco entonces voy, ¿no? Porque fíjate, qué interesante es esta parte donde después otra persona le dijo, yo sí te quiero seguir, le dijo, pero pone unas condiciones que no eran malas. Fíjate, los tres están hablando de que están dándole una prioridad, no hay un pecado, están dándole una prioridad en aspectos de su vida muy interesantes. Fíjate lo que le dice esta otra persona que también quería seguir a Jesús. Le dice, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Aquí hay algo bien interesante en este pequeño pasaje, porque no sé si tú lo has analizado. En ningún momento dice que el padre estaba ya en una etapa, ya en el funeral, o que ya estaba muerto o algo. El joven se refería a déjame que regrese a casa y entierre a mi padre. Está refiriéndose a que quiere regresar a casa y terminar como esa etapa. Tal vez enterrar, yo no sé si al padre era joven o ya era viejo, le faltaba poco, le faltaba mucho, pero el joven quiere regresar a su casa y terminar esa etapa en su casa, tal vez para que lo heredaran, o tal vez para que le dieran lo que ya iba a ser de él, o heredar la casa, heredar el rancho, yo qué sé, pero le dice, déjame ir y terminar esa etapa, ¿no? Entonces, ahí este joven antepone algo que no estaba mal, pero no le estaba dando el correcto lugar a Dios. Y fíjate qué interesante es esta parte, ¿no? Tampoco fue él apto para seguir a Jesús, porque en Lucas 9 también nos dice que hay un costo de seguir a Jesús y no es para todos. Y si tú y yo lo analizamos, tú y yo hemos decidido seguir a Jesús, hemos decidido enfrentar este camino, y ni tú ni yo hemos tenido que dejar casa, ni padre, ni madre, ni hijos, ni esposa. Tú y yo hemos decidido seguir a Jesús en amor, aprendiendo de su palabra, expandiendo y explicando, aprendiendo y enseñando su evangelio, y tratando de que Cristo Jesús ocupe un primer lugar en nuestras vidas. Y como dice la palabra, nosotros tenemos que agarrarnos, confiar en Cristo Jesús, y todo lo demás se nos irá dando por añadidura. Fíjate, en este pasaje de Lucas 9, te voy a leer a partir del 57 también, aquí nos habla de que cuesta seguir a Jesús. Mira lo que dice. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Fíjate aquí, qué interesante cómo Lucas retoma estas historias y nos las narra ahora él. Y otro dice, sí Señor, te seguiré, pero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, y aquí hay una parte muy importante, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto
para el reino de Dios. Y esto encierra una gran enseñanza dentro de las parábolas que que Cristo Jesús nos está enseñando. En esta parábola nos está diciendo que cuando nosotros iniciamos un nuevo caminar, iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús, no podemos volver atrás. Por eso en la Biblia y en nuestra vida nos habla de tener un nuevo nacimiento. Podemos llegar a tener una nueva oportunidad para ahora caminar de una manera distinta, conforme Dios, por medio de su Hijo Jesús, ahora quiere que caminemos. Y fíjate qué interesante es esto, ¿no? El que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y mira cómo a continuación voy a leerte algo muy significativo de cómo Jesús ilustra de lo que es estar en su camino y los beneficios que tenemos si nosotros aceptamos ese sacrificio. Esta parábola, yo creo que tú de alguna u otra manera la has escuchado, pero me gustaría que hoy la escucharas de otra manera, como aquí Jesús nos está enseñando, cómo Él nos está invitando a poder convivir con Él en una fiesta y poder gozar de ese gran banquete que Jesús nos está dando, pero muchos de nosotros rehusamos poder sentarnos a la mesa con Jesús y disfrutar de este banquete. Se encuentra en el libro de Lucas, en el pasaje número 14, y voy a leerte a partir del versículo 15. Y fíjate, esta parte de la Biblia, este pasaje se llama la parábola de la gran fiesta, y empieza en el versículo 15 y dice lo siguiente: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Fíjate, uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionar, por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir, estaba muy ocupado. Perdón. Fíjate cómo los tres, hay algo bien especial. Ninguno de los tres está en pecado. Los tres están haciendo cosas que deben de hacer: casarse, trabajar y ir a inspeccionar lo que habían comprado. Uno estaba metido en su rancho, otro estaba metido en su maquinaria, que en ese tiempo la yunta, y otro acababa de casarse. Fíjate cómo están haciendo lo que deben de hacer, pero cómo aún tú y yo haciendo lo que tenemos verdaderamente que hacer, cómo también podemos separarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate, sigue diciendo: el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó todavía que quedaba lugar para más personas. Entonces su amo le dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que esté llena la casa, pues ninguno de mis primeros invitados probará ninguna migaja de este banquete. Y déjame decirte esto, no sé si tú lo habías analizado, pero tú y yo somos esos primeros invitados. Quédate con esto, analízalo. Me gustaría mucho que lo pensaras toda esta semana. Tú y yo hemos sido de esos primeros invitados que Jesús nos ha llamado a que compartamos de ese gran banquete con Él. Y tal vez por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestras actividades, nos hemos separado de lo que Jesús tiene por medio de Él con su Padre. Dios quiere que estemos unidos
a Jesús para que por medio de Jesús nosotros podamos estar unidos a Dios y que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Y fíjate, estoy hablando de personas que están alineadas, estoy hablando de personas que están en orden, estoy hablando de personas que están poniendo como esa pared en cosas que realmente son buenas ante los ojos de Dios, que son de las cosas a las que hemos sido llamados a estar en orden. Ahora, imagínate las personas que no están en orden, que están en pecado, que están separados de Dios porque hay algo turbio en sus vidas. Es más difícil aún que ellos puedan retomar este camino. Fíjate, las actividades normales y comunes y buenas nos separan de Dios. Ahora imagínate el pecado, cómo nos separa de Dios, cómo las actividades nos separan del caminar con Jesús, nos separan de ese seguir a Cristo, nos separan de esa bendición que nosotros podemos recibir en nuestras vidas. Todas las excusas, todo lo de lo que ellos hablaban era bueno, ninguno era malo, ninguno estaba en pecado, pero estaban separados porque la vida cotidiana, y no sé si a ti te está pasando, la vida cotidiana de repente nos está separando de ese camino de Dios, de ese camino de Cristo Jesús, de ese caminar de la mano de Jesús, el Hijo de Dios. Y muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo porque tal vez decimos, hoy tengo mucho trabajo, hoy ya trabajé mucho, ya me merezco llegar a ver la televisión, una peliculita, en lugar de decir, hoy voy a llegar después de mi trabajo a orar. O antes de salir a mi trabajo voy a orar, voy a estar en una comunión con Dios para tener primero esa comunión con Dios, esa relación con Dios, y aceptando y sabiendo que todo lo demás se irá dando por añadidura, porque el ser discípulo de Jesús sabemos que tiene un precio. El ser discípulo de Jesús sabemos que tiene un costo y sabemos que es difícil, y hay muchos aspectos en nuestra vida que nos separan. Puede, como lo hemos visto en estos ejemplos, que ni siquiera sea un pecado. Ahora imagínate si en nuestra vida hay pecado, la separación que se está haciendo entre Jesús y nosotros, porque como te lo voy a leer a continuación, el costo de ser un discípulo, y te voy a leer también aquí en Lucas, en el capítulo 25, lo que dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, fíjate que hay algo súper interesante. Si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y nos sigue hablando de que cargar la cruz es algo opcional, es algo que nosotros podemos hacer o no hacer, pero es algo que nos habla de que va a haber un sacrificio, de que va a haber un esfuerzo. Y fíjate, sigue diciendo: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ah, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Fíjate qué fuerte es esta parábola, qué fuerte es esta enseñanza. Muchas veces tal vez más nos valdría decir: mejor no me meto, mejor ni lo intento, si no estamos dispuestos a pagar ese sacrificio completo. Fíjate, sigue diciendo: ¿o qué rey entraría a una guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marcharon contra él? Y si no puede, enviar a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo
lo que posees. Fíjate, son fuertísimos estos pasajes que con esas parábolas que nos está enseñando Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si sientes que no vas a poder, si sientes que no vas a abandonar ese pecado, si sientes que no vas a abandonar ese carro, esa casa, ese dinero, esas posesiones, te está diciendo, ¿sabes qué? Mejor coméntalo y mejor ni te metas. Hay una parte en la Biblia, en la parte del Apocalipsis, que a mí realmente me estremece, que realmente me pone el cuerpo chinito. Porque acuérdate que Dios dice, yo odio y vomito a los tibios. Prefiero que seas frío o caliente. Dice, pero Dios vomita a los tibios. Eso es fuertísimo. Y es un poco de lo que nos habla aquí, que nos está diciendo, ¿sabes qué? Primero calcúlale si te comprometes, si realmente quieres, porque si no estás dispuesto a aceptar el costo y el sacrificio, tal vez te vuelvas en alguien tibio. Y eso es muy, muy peligroso. Y dice, sigue diciendo en el pasaje, en el versículo 34, dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo le harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. La sal se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Cosas que son muy buenas, tal vez el matrimonio, el trabajo, el tener una casa y todo eso es muy buena, y eso es estar conforme al orden y a la voluntad de Dios. Pero no pueden estar sobre Dios. Fíjate, un buen orden es tener Dios, familia y luego el ministerio, y todo lo demás se va a ir dando por añadidura. La relación que nosotros debemos de tener con Dios es fundamental en nuestras vidas. Es fundamental para que todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros vayamos requiriendo y todo el esfuerzo que nosotros vayamos haciendo sea remunerado y vayamos viendo resultados de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Fíjate, estamos muy ocupados y no le estamos dando el tiempo necesario a Dios en nuestras vidas. Tenemos que darnos ese tiempo para darle a Dios el tiempo que Él nos está pidiendo. Y ese tiempo en nuestras vidas lo vamos a ver remunerado con grandes bendiciones, con grandes aprendizajes, con grandes lecciones en nuestra vida. Estamos por terminar esta época de pandemia en las que las iglesias, para muchos se cerraron las puertas, pero para muchos se abrieron. Y ahora estamos en una nueva etapa en la cual vamos a poder conocer a Dios de una manera distinta. Lo hemos conocido que Dios, que Cristo Jesús no necesitaba iglesias. Si nosotros nos dejábamos guiar por su Espíritu Santo, vimos que el edificio puede estar muy bonito y nos podemos sentir muy bien, y también es plan de Dios, pero Dios no necesitaba iglesias. Dios necesitaba nuestros corazones. Dios nos ha llamado a que tú y yo seamos esa iglesia viva que vaya dando el evangelio y vaya dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Fíjate, hay algo muy interesante en lo cual nosotros debemos de analizar en nuestras vidas, porque no solamente podemos estar conociendo y dando a conocer el evangelio y hablar de lo que Dios está haciendo, también debemos de procurar de que Dios nos debe de conocer. Acuérdate que también hay un pasaje de la Biblia que nos habla y nos dice: Señor, si yo expulsé demonios y exorcicé y hice milagros en tu nombre. Y Jesús les dice: pero yo no te conozco. ¿Por qué? Porque no se había entablado una relación correcta con Jesús. No hay una relación correcta con Dios. Y lo que nosotros debemos de luchar en nuestras vidas es de poder tener una
buena relación con Dios, para nosotros conocer de Dios, para nosotros saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, pero algo que es fundamental en nuestras vidas es para que Dios nos conozca, para que Dios sepa quiénes somos, para saber que, para poderle expresarle a Dios que hemos estado dispuestos a pagar el precio para conocerlo, para caminar en Él, para atravesar esta vida con Él, tomado de su mano. Cargar la cruz es literalmente cargar lo que nosotros tenemos que cargar. Y cargar la cruz es una opción que Dios, por medio de su Hijo, nos ha dejado. Es opcional. Puedes tomarla o no tomarla. Tiene un costo. Y tiene un costo grande, tiene un costo de comportamiento, tiene un costo de esfuerzo, tiene un costo moral, tiene un costo espiritual, pero el beneficio siempre será para ti. Es una decisión fuerte, pero solamente es tuya, de seguir o no seguir a Jesús. Los discípulos renunciaron a todo lo que ellos tenían por seguir a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les prometió que Él les daría muchísimo más de lo que ellos tenían. Y esa misma promesa la hace para nosotros. Dios nos va a dar más si establecemos esa relación con Él. Y tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que establecer, que entablar esa buena relación entre Dios y nosotros. Primero para conocer lo que Dios tiene para nosotros y después para que Dios conozca quiénes somos nosotros. Porque a final de cuentas, lo mejor de todo esto es para nosotros. Yo quiero preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a pasar estas pruebas? Yo no sé tú, pero en esta pandemia yo no sé si tú pasaste la prueba o si tú decidiste seguir a Jesús o quieres ser un discípulo de Jesús. Déjame leerte este pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, número 3, y te voy a leer el pasaje 20. Y escucha bien lo que dice, es muy fuerte. Mira, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Y yo quiero preguntarte algo. Familia, quiero que tú te quedes con esta pregunta. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Quieres abrir la puerta? ¿Quieres hacer ese sacrificio? Yo estoy seguro que sí. Sabemos que el beneficio es muy grande y que el beneficio es para nosotros y nuestras generaciones. Sé que tiene un costo, sé que es difícil, pero sé que si nos tomamos de la mano de Cristo Jesús y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, nosotros vamos a estar con Dios en una eternidad. Familia, déjame orar por ti. Señor, queremos abrir la puerta. Sabemos que tú has tocado a nuestra puerta de alguna o de otra manera, Señor. Hoy queremos abrir esa puerta y cenar contigo, Señor. Señor, queremos pedir perdón si hemos puesto como prioridades algunas otras cosas que no han sido nuestra relación contigo, Señor. Señor, queremos pedirte perdón si nosotros no hemos dado el primer lugar a nuestra relación contigo. Queremos pedirte perdón, Señor, si nos hemos alejado por nuestra vida cotidiana
de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y Señor, yo que me encuentro en ese pecado, quiero pedirte que me ayudes a alejarme para poder establecer una relación contigo, Señor, para poder estar en comunión en todo momento, Señor, y descubrir lo que tú tienes para mí, Señor. Señor, ayúdame a caminar a tu lado. Ayúdame, Señor, a poder pagar ese sacrificio con mi vida, de caminar a tu lado, Señor, porque yo, Señor, quiero pedir tu bendición y saber que tienes grandes cosas para mí y para mi familia. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y declaro que yo abriré esa puerta, Señor, que tú has tocado para cenar contigo como tu primer invitado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes y su familia. Visita nuestras redes sociales para nuestra reunión de hombres, de mujeres y jóvenes.